Hoy vamos a darle la vuelta a una de las historias de tecnología que creías conocer de memoria. Todos sabemos o creemos saber quién inventó el teléfono. Pero, ¿y si te digo que detrás de ese nombre hay una injusticia que ha durado más de un siglo? Pues prepárate, porque vamos a descubrir la verdad. Venga, va, es una pregunta que parece de trivia, ¿la que sí? De esas que tiene una respuesta súper obvia que todo el mundo se sabe. Claro, Alexander Graham Bell. Es el nombre que nos taladraron en el cole, el que sale en todos los libros de historia como el padre de la comunicación moderna. Un genio, ¿no? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia real, es mucho más complicada, mucho más trágica y la verdad mucho más fascinante. Venga, vamos a rebobinar la cinta. Vamos a viajar al pasado para conocer a un hombre brillante cuyo nombre fue, literalmente, borrado del mapa durante más de 100 años. Su nombre era Antonio Meucci. Y ojo a la fecha, ¿eh? Estamos en 1854, más de 20 años antes de la famosa patente de Bell. En Nueva York, este inmigrante italiano, un genio totalmente anónimo, acababa de crear el primer teléfono del mundo. Pero lo más increíble no es qué inventó, sino por qué lo hizo. No buscaba ni fama, ni fortuna, ni nada de eso. Su motor era el amor. Su mujer estaba enferma, paralizada por el reuma, y él solo quería una forma de hablar con ella desde su taller en el sótano hasta la habitación. De esa necesidad tan humana nació el teletrófono. $10. Grábate esa cifra porque lo es todo. 10 míseros dólares. Esa era la tasa que Meucci no pudo pagar en 1874 para renovar el aviso de su patente. $10 que cambiaron la historia y le costaron su legado. Y claro, con el invento de Meucci ahí, en el limbo legal, se desata la locura. Empieza una carrera frenética, una historia de ambición, de contactos y de una mala suerte tremenda. A ver, fijaos bien en las fechas porque esto es de película. 1854, Meucci ya tiene su teletrófono funcionando. Pasan los años y en el 71, como no tiene pasta para la patente completa, registra un aviso temporal. Pero llega a 1874 y no puede pagar esos $10. Y aquí viene O gordo. 2 años más tarde, el mismo día, el 14 de febrero de 1876, el abogado de Bell presenta la solicitud de patente y solo unas horas después lo hace otro inventor, Elisha Gray. ¿Casualidad? Suena un poco raro, ¿no? Y para colmo, cuando Meucci presentó sus prototipos a la Western Union, que era un gigante de las comunicaciones, ¿sabéis qué le dijeron? Pues eso, que su invento era un juguete. Un simple juguete. Menuda visión de negocio, ¿eh? Una de las peores decisiones empresariales de la historia, sin duda. Es que al final la historia es esta. David contra Goliat. Por un lado, Meucci, un genio, un inmigrante sin un duro y sin contactos. Y por el otro, Bell, un profesor súper bien relacionado, con inversores forrados de pasta y abogados muy listos. La batalla estaba perdida antes de empezar. Pero a pesar de todo este lío con su origen, ese juguete estaba destinado a cambiar el mundo para siempre. Vamos a ver la que se lió a partir de ese momento. Y vaya si cambió. Pasamos de las centralitas manuales con operadoras conectando cables a toda pastilla a los teléfonos de rueda que todos hemos visto en las pelis. Luego los de botones. ¡Qué modernidad! Después esos ladrillos que pesaban un quintal, hasta hoy que llevamos en el bolsillo un ordenador más potente que el que llevó al hombre a la luna. Y para que nos hagamos una idea de la escala, mirad esta cifra. 8.650 millones. Es el número de líneas móviles que hay en 2024. Hay más móviles que personas en el planeta. Una locura pensar que todo empezó para conectar 2 habitaciones de una misma casa. Pero la historia no podía acabar así, con una injusticia tan grande. Porque la verdad, aunque a veces tarda, al final siempre acaba saliendo a la luz. Hay que pensar que durante más de un siglo la historia oficial era una, y solo una, Bell, Bell y más Bell. El tema parecía cerradísimo, caso cerrado. Pero casi 150 años después de la creación de aquel teletrófono, la justicia, aunque tarde, estaba a punto de llegar. Y llegó. El 11 de junio de 2002, el mismísimo Congreso de los Estados Unidos emitió la resolución 269. ¿Y qué dice? Pues que se reconoce, oficialmente, el trabajo de Antonio Meucci en la invención del teléfono. ¡Toma ya! 150 años después, la historia por fin se ponía en su sitio. Y es que la propia resolución lo deja clarísimo. Cito textualmente, porque es brutal. Si Meucci hubiera podido pagar la tasa de $10, ninguna patente podría haber sido expedida a Bell. Ahí está, negro sobre blanco, la confirmación definitiva de una injusticia histórica provocada por $10. Y claro, todo esto te deja pensando, ¿no? La historia de Meucci nos enseña que aquello que damos por sentado,
lo que nos han contado 1000 veces no siempre es la verdad completa, y nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cuántas otras historias como esta, cuántos otros genios olvidados están esperando a que alguien, por fin, cuente su verdad?